Bueno, agradecer la invitación, felicitar también a la comisión asesora, Henry, que sé que es una larga lucha que desgraciadamente ha sido siempre un lugar común y pocas veces se ha transformado en realidad. Yo quisiera partir haciendo una reflexión un poco más ideológica y política de por qué la descentralización es fundamental. Y particularmente desde Evolución Política tenemos la convicción de que el motor de la sociedad son las personas, y mientras más cercanos estén los liderazgos de los problemas, es más fácil que se construyan acuerdos. Ya lo vemos, de hecho, muchas veces con alcaldes, que alcaldes de un color u otro, de repente alcanzan mayoría de un 70%, de un 60% ciudadano, porque se permean y se hacen cargo de lo local. Y dejan de lado muchas veces órdenes mezquinas, órdenes de iluminados, y se deben a su gente. Y ese motor, y por lo mismo la confianza que hay hoy día en los alcaldes es bastante mayor que la que existe, por ejemplo, de esta institucionalidad, que es una desgracia. Tenemos que trabajar para recuperar esa confianza. Pero hay simplemente la justificación teórica de por qué es tan relevante la descentralización tiene que ver con aquello. No es simplemente una frase hecha, no es simplemente algo que efectivamente recupere la dignidad, sino que además hace que el Estado esté más al servicio de las personas. Entonces, lo quiero poner porque creo que ese es el marco filosófico de por qué este es un tema fundamental. Y lo cierto es que, por ejemplo, lo que ocurrió en la reforma del binominal fue escandaloso. Porque en lugar de que se haya garantizado esa igualdad de un ciudadano un voto y por lo tanto una cierta igualdad de regiones, tuvimos que se pusieron fichas de parlamentarios como quisieron, para favorecer un interés político de un sector u otro. Entonces, se habló mucho aquí de la importancia de la democracia local, pero bueno, recién, hace muy poco, desgraciadamente la nueva mayoría cayó en la tentación de hacer lo mismo que hizo en su minuto Pinochet cuando designó también como quiso los distritos. Entonces, si vamos a tomarnos en serio la lógica regional, la lógica local, creo que hay que aplicarla en todas sus funciones. Ocurrió que, y entrando a leer y a comentar un poco la propuesta y la urgencia y las preguntas que nos hacen, yo tengo algunas preocupaciones del proyecto de ley y creo que es muy importante que ojalá la comisión y que ojalá el movimiento por la descentralización se ponga firme. Y se ponga firme, y los políticos, desgraciadamente, a veces, y los gobiernos reaccionan más a la fuerza de ponerse firme que simplemente a ser muchas veces complaciente. Y quiero manifestar algunas preocupaciones que tiene este proyecto de ley y que espero se solucionen porque sería muy potente poder avanzar de buena manera. El primero es la lógica de tener dos cabezas en las regiones. O sea, esta lógica de tener un delegado del gobierno central y adicionalmente tener a un intendente que, como está diseñado, es un intendente de cartón, perdónenme si lo diga, pero es un intendente de cartón, o de baquelita, como le gustaba decir al ministro Izaguirre, realmente es impresentable. O sea, y de hecho, ayer me topaba estuvimos en una reunión con Paulina Núñez y con el senador Valdo Procuriza, y nos decía una metáfora que tengo que ser respetuoso con el derecho de autor, pero básicamente decía, mire, la naturaleza ha creado animales con 2 patas, con 4 patas, con 100 patas, pero no ha creado animales con 2 cabezas. ¿Ah? La naturaleza ha sido muy creativa en muchas de sus formas, pero jamás ha creado animales con 2 cabezas. Por lo tanto, yo creo que la agenda de descentralización tiene una tremenda oportunidad de que no sea solamente una agenda de descentralización, sino que sea una agenda de modernización del Estado. Y hoy día, si ustedes miran, Chile en los últimos 25 años se modernizó en muchos ámbitos. La sociedad civil, las formas de pensar de las nuevas generaciones, en el fondo la cantidad de innovación que se generó en la sociedad civil. Pero la política como que se quedó atrás. De hecho, tenemos un Estado que tiene 4 veces más recursos en términos reales que hace 25 años atrás. Y sin embargo uno dice, mejoró 4 veces la educación, mejoró 4 veces la salud, y da la impresión de que no. Y yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad de que ojalá, y le pido a Henry que ojalá esto sea parte del discurso, porque no lo vi tan plasmado en el informe que me lo leí con cuidado para poder comentarlo hoy día, el tema de que la agenda de descentralización también sea una agenda de modernización del Estado, de devolverle el Estado a las personas. Y eso que tiene que ver con que efectivamente cambiemos el cuoteo político por el mérito
y eso ocurre con mucha más frecuencia en las regiones, efectivamente lo podamos hacer algo sistémico. Porque el gran problema que tenemos es que, primero, tenemos una inestabilidad en los cargos públicos brutales. En el fondo, llega un gobierno nuevo, salen para afuera todos los que eran amigos del gobierno anterior, entran todos los nuevos, sobre todo en los cargos directivos, se apagan programas sociales, se prenden programas sociales. Entonces, no hay una mirada de continuidad, de construcción social de más largo plazo. Ocurre mucho más, a veces, y aquí el alcalde lo puede decir con fuerza, en una alcaldía, que a veces los alcaldes pueden construir proyectos de 10 años plazo, pueden construir proyectos de 11 años plazo, 12 años plazo, pero ocurre mucho menos en el Estado. Entonces, esta lógica de elegir al intendente no solamente es relevante por el tema de la dignidad regional, también es muy relevante porque va a permitir eventualmente construir proyectos de región mucho más largos, con mucha más consistencia. Entonces, ojalá que la agenda, y por eso creo que el proyecto del gobierno es bastante poco ambicioso, porque pensar y mantener toda la estructura regional, con los cambios que significan políticos, los cuoteos políticos, y poner a un intendente que maneje de alguna manera el gobierno regional, yo honestamente creo que están vendiéndonos una idea de hacerle ticket a un promesa de programa de gobierno y no solucionar el problema estructural. Ahora, hay como yo he hablado con muchas personas de esta materia y me dicen que hay un debate ético. Si es que no lo aprobamos ahora, no vamos a avanzar. Y hay otros que dicen, no, por ningún motivo hay que aprobarlo ahora porque nos van a meter el gol de mitad de cancha y nos vamos a quedar ahí chantados y nos van a decir que ya tenemos intendente y van a ser de mentira. Entonces, hay un debate ético y de estrategia que no es muy difícil, no muy fácil de solucionar. Y déjenme ir un poco más lejos en esto porque la otra preocupación que uno tiene es que si es que el nuevo poder regional no va a tener poder, no se va a solucionar el problema estructural que tenemos, que es que el huevo o la gallina con el tema del capital humano. Porque se dice muchas veces, no, lo que pasa es que lo podemos descentralizar porque no hay capital humano suficiente en las comunas, en las regiones. Y yo les digo, oiga, pero si esto es al revés. Si usted transfiere poder a la región, el capital humano va a correr hacia allá. O sea, en el fondo, uno tiene que generar estructuras para que efectivamente ese capital humano llegue a la región y se instale y no tengas que andar pensando cómo las personas, quieran ir a buscar tal vez cómo influir mejor en otro lugar. Porque paradójicamente, a veces, si uno quiere ayudar a su región, le ayuda más desde Santiago que de su región. Y eso claramente no puede seguir ocurriendo. Hay un tema que me preocupa, que tiene que ver con, y lo decía recién el diputado Vlado, el tema de los impuestos y las rentas. ¿Por qué este es delicado? Porque yo leyendo el informe, y de hecho es interesante lo que hace el informe porque plantea dos medidas que son como complementarias. Plantea por un lado la autonomía de poder efectivamente endeudarse, tener impuestos propios y tener más libertad. Pero eso, y después lo resuelve por otro lado, y no vi me falta todavía cuadrar bien la integración, que es el tema de poder tener equidad regional también, ¿no es cierto? Porque las virtudes que tiene tener un Estado unido es que uno puede emparejar la cancha. Tiene una región con menos recursos, tú no quieres que esa región con menos recursos se nos quede atrás, ¿no es cierto? Entonces, ahí chocan dos principios. Choca el principio de tener autonomía absoluta y por lo tanto no, de alguna manera, tener autonomía y eso todo lo que significa, y por otro lado de querer tener solidaridad interregional. Y yo creo que hay que tratar de cuidar ambas. Y por eso el fondo de apoyo, que también está mencionado en la propuesta, me parece fundamental. No queremos que finalmente la descentralización aumente más la desigualdad en Chile. O sea, ese sería el peor de los escenarios. Y por lo mismo, debiéramos tener una lógica de ir monitoreando permanentemente si es que acaso estamos invirtiendo proporcionalmente de forma similar en las distintas regiones. Y no que estemos... y tiene que haber una solidaridad probablemente en los sectores más industrializados con regiones que tienen menos industria. De hecho, uno de los elementos que también creo que hay que profundizar más para tener más equilibrio regional son ciertos indicadores sociales. Ustedes saben que la pobreza hoy día hay una tendencia y afortunadamente se está midiendo así en forma multidimensional. Ya la pobreza no se mide simplemente por el ingreso. Y hay una gran clamor en las regiones diciéndote, mira, ¿por qué yo que tengo termoeléctricas en mi comuna pago más luz que el promedio nacional? Entonces uno debiera también en esta agenda buscar que ciertos indicadores básicos de bienestar social se emparejen. Y que tú en el fondo tengas las manijas para asegurarte
que aquel que vive, no sé, en Coyhaique, no tenga que enfrentar un costo de vida muy distinto del que vive en Santiago o en Arica. Y eso se puede trabajar. Y nunca ha estado, desgraciadamente, en la lógica de la mirada social. Y termino, porque me queda pocos segundos. Voy a adelantarme antes de que me llegue el papelito. Con una idea también porque aquí realmente nos encontramos con los blancos y negros. Avanzamos, no avanzamos, y es lo que decía previamente. Independiente de la votación de este proyecto, que yo lo encuentro muy débil, y creo que es importante decirlo con todas sus letras, no sería mala idea que el gobierno, si es que siente que no está capacitado para avanzar de una vez por todas con todo, que este gobierno pilotee al menos una región modelo en forma full descentralización. O sea, si tú dices, mire, no tengo la capacidad de avanzar en todo Chile porque no sé cómo hacerlo, porque hay muchas perillas y leyes que ajustar, ¿por qué no tomar una y ocuparla como modelo y evaluarla? Somos tan buenos nosotros para ser Transantiago y tan malos para poder ser también rigurosos y humildes, para poder decir piloteemos cosas y para partir de menos a más. Entonces tal vez y esa es una propuesta que planteo también a la Comisión, que tal vez una forma de hacerlo bien es decir, partamos con una región tal vez más pequeña y démosle full y vamos hablándola. Y de ahí vamos a aprender mucho para poder escalarlo tal vez no en este gobierno, pero sí a futuro a nivel nacional. Así que muchas gracias por la invitación y espero que podamos avanzar en esta agenda de buena manera.